Un millonario infértil llevó a 2 niñas sin hogar a la boda de su exprometida. Todos se rieron. Pero, antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Richard Montgomery se quedó inmóvil en el despacho de su casa, el sobre de color crema temblaba ligeramente en su mano. Las letras doradas en relieve captaban la luz del sol de la tarde que entraba por la ventana, casi burlándose de él con su elegancia. Elizabeth Carter y William Harrington solicitan el honor de su presencia. La mandíbula de Richard se tensó al leer la invitación de nuevo. Elizabeth, la mujer que había prometido pasar su vida con él, que lo había mirado a los ojos y dicho, para siempre. Solo para marcharse cuando ese para siempre no incluía niños. No puedes darme lo que más deseo en la vida, le había dicho aquella noche lluviosa, 2 años atrás, mientras se quitaba el anillo de compromiso y lo dejaba sobre la mesa de centro con una finalidad que aún resonaba en sus pesadillas. Ahora, allí estaba ella, invitándolo a presenciar su matrimonio con otro. Alguien que, presumiblemente, podría darle la familia que tan desesperadamente anhelaba. No puedo creer que tenga tanta audacia, murmuró Richard, arrojando la invitación sobre su escritorio de caoba. Se pasó una mano por su cabello entrecano. El dolor familiar del rechazo florecía una vez más en su pecho. Su teléfono vibró. Era Marcus, su socio y amigo más antiguo. ¿Lo recibiste?, preguntó Marcus sin preámbulos. La invitación de boda. Sí, respondió Richard, su voz deliberadamente firme. Directo al contenedor de reciclaje, donde pertenece. Deberías ir, dijo Marcus, sorprendiéndolo. Richard bufó. ¿Y por qué me sometería a esa forma particular de tortura? Para demostrarle que lo has superado. Que su rechazo no te destruyó. Pero si lo hizo, pensó Richard, aunque nunca lo admitiría en voz alta. En lugar de eso, simplemente dijo, no estoy interesado en jugar juegos, Marcus. No es un juego, Richard. Es un cierre. Además, continuó Marcus, su voz adoptando un tono más ligero, ¿no sería satisfactorio aparecer luciendo espectacular, exitoso y completamente recuperado de ella? Después de colgar, Richard se paró junto a sus ventanales de piso a techo, contemplando el horizonte de Seattle mientras el sol comenzaba a ponerse. Su reflejo le devolvía la mirada, un hombre exitoso según cualquier estándar medible. A los 45 años, había convertido Montgomery Nevaschens en una de las principales empresas de tecnología del noroeste del Pacífico. Tenía riqueza, influencia, respeto, y estaba completamente solo. Los médicos le habían dado la noticia cuando tenía 30 años, una enfermedad infantil lo había dejado incapaz de tener hijos. Había hecho las paces con ello, o eso creía, hasta que Elizabeth dejó claro que su condición era un factor decisivo. Richard recogió la invitación de nuevo, su mente divagando hacia la opción de más un acompañante. Si iba, y eso seguía siendo un gran sí, ¿a quién llevaría? La idea de enfrentarse a Elizabeth solo era insoportable, pero la idea de llevar a una cita cualquiera le parecía igualmente patética. Mientras guardaba la invitación en el cajón de su escritorio, una extraña determinación se apoderó de él. Quizás Marcus tenía razón. Quizás era hora de demostrarle a Elizabeth que había sobrevivido a su rechazo, que había encontrado la felicidad a pesar de lo que ella le había arrebatado. Pero, ¿cómo? La pregunta persistió en su mente mientras se servía un vaso de whisky escocés y salía a la terraza de su ático. El aire fresco de la noche le rozó el rostro mientras las luces de la ciudad comenzaban a titilar abajo. No voy a dejar que gane, le susurró al cielo nocturno. No esta vez. Lo que Richard no podía saber, mientras se hacía esa promesa a sí mismo, era que el destino estaba a punto de intervenir de la manera más inesperada, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que desafiarían todo lo que creía saber sobre la familia, el amor y lo que realmente significaba pertenecer. 2 días después, Richard todavía lidiaba con el dilema de la invitación de boda mientras salía de una cena de negocios tardía. La lluvia azotaba las calles de Seattle y se apresuró hacia el estacionamiento, distraído por pensamientos sobre Elizabeth. Casi no las vio. 2 pequeñas figuras acurrucadas bajo el toldo de una tienda al otro lado de la calle. Algo lo hizo detenerse y mirar más de cerca. Eran niñas.
Dos niñas, una de quizás 10 años y la otra no mayor de 6, apretadas juntas bajo una manta raída. La mayor tenía el brazo protectoramente alrededor de la más pequeña, cuya cabeza descansaba sobre su hombro. Richard se quedó paralizado, la lluvia empapando su costoso abrigo. ¿Qué hacían dos niñas pequeñas solas en la calle a esa hora? Como si sintiera su mirada, la niña mayor levantó la vista. Incluso desde la distancia, sus ojos reflejaban una ferocidad protectora que lo conmovió hasta lo más profundo. Antes de poder pensarlo bien, Richard cruzó la calle. ¿Están bien?, preguntó, deteniéndose a una distancia prudente. La niña mayor se enderezó, la sospecha evidente en su postura. «Estamos bien», respondió secamente, su voz más firme de lo esperado. «No deberían estar aquí solas. Es tarde y esta lluvia está empeorando», Richard señaló el restaurante detrás de él. «Al menos déjenme invitarlas a cenar». «No necesitamos caridad», replicó la niña mayor. Pero la más pequeña se asomó por debajo de la manta, con los ojos muy abiertos. «No es caridad», dijo Richard amablemente. «Solo un ser humano ayudando a otro». La niña mayor pareció considerarlo. «Soy Lily», dijo finalmente. «Ella es mi hermana Emma». Emma saludó con un pequeño gesto, revelando un osito de peluche desgastado que sostenía en la otra mano. «Soy Richard. Hay una cafetería a la vuelta de la esquina que hace un chocolate caliente delicioso». 20 minutos después, Richard observaba en silencio cómo las niñas devoraban su comida. Bajo las duras luces de la cafetería, podía verlas claramente por primera vez. Su ropa estaba desgastada pero limpia. Sus rostros manchados pero no enfermizos. Comían con modales sorprendentes, servilletas en el regazo, gracias en voz baja a la camarera. «¿Dónde están sus padres?», preguntó Richard finalmente. Los ojos de Lily brillaron con cautela aprendida. «Se fueron. ¿Tienen dónde quedarse esta noche?». Una ligera vacilación. «Nos las arreglamos». Richard asintió, sin presionar más. Algo en estas niñas lo atraía. Su dignidad en medio de la adversidad. Su vínculo obvio. Entonces, un pensamiento descabellado lo golpeó. Tan absurdo que casi se rió a carcajadas. ¿Podría él? No. Era una locura. Sin embargo, al mirar a estas dos niñas abandonadas, no pudo evitar ver un paralelo con su propio abandono por parte de Elizabeth. «Tengo una proposición», se escuchó decir. «Necesito asistir a un evento importante este fin de semana, una boda. Me vendría bien algo de compañía». Los ojos de Lily se entrecerraron. «¿Qué tipo de compañía?». «Del tipo respetable», aclaró Richard rápidamente. «Solo quiero decir que tengo esta casa grande. Ambas necesitan un lugar seguro. Quizás podríamos ayudarnos mutuamente». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Lily, sus instintos protectores claramente en alerta máxima. «Solo el fin de semana», dijo Richard. «Sin compromisos. Pueden irse cuando quieran». Emma le susurró algo a su hermana. Lily escuchó, luego se volvió hacia Richard. «Lo pensaremos». Richard escribió su número de teléfono en una servilleta. «Llamen a este número si deciden que sí. Día o noche». Mientras caminaba de regreso a su auto, Richard se preguntó qué le había poseído. ¿Llevar a dos niñas de la calle a la boda de Elizabeth? Era una locura. Sin embargo, de alguna manera, se sentía correcto. El timbre de Richard sonó precisamente a las 9 de la mañana. De la mañana siguiente. No había dormido bien, convencido de que las niñas nunca llamarían. Pero a las 7:30, su teléfono se había iluminado con un mensaje de un teléfono público. «Iremos. Dirección, por favor». Abrió la puerta y encontró a Lily y Emma de pie, rígidas, en el umbral de su puerta, con pequeñas mochilas en las manos. Parecían aún más pequeñas a la luz del día, con la postura resuelta de Lily contrastando marcadamente con la curiosidad de Emma, que tenía los ojos muy abiertos. «Vinieron», dijo Richard, incapaz de ocultar su sorpresa. «Lo discutimos», respondió Lily, su voz cuidadosa y medida. «Emma cree que deberíamos confiar en usted. Por ahora». Richard se hizo a un lado para dejarlas entrar. «Bienvenidas a mi casa».
Los ojos de las niñas se agrandaron al contemplar el espacioso ático con sus vistas panorámicas de la ciudad. Emma ahogó un grito suavemente, mientras Lily mantenía su expresión reservada, aunque Richard captó un destello de algo, reconocimiento quizás, en sus ojos. ¿Vive aquí solo?, preguntó Lily, escaneando el espacio minimalista e impecable. Sí, respondió Richard. Hay mucho espacio. Déjenme mostrarles dónde se quedarán. Las condujo por el pasillo hasta una suite de invitados con 2 camas. Emma inmediatamente saltó sobre una, mientras Lily permanecía en el umbral, evaluando. ¿Por qué está haciendo esto realmente?, preguntó sin rodeos. Richard consideró su respuesta cuidadosamente. La verdad, recibí una invitación a la boda de mi ex prometida. Me dejó porque no puedo tener hijos. Pensó que pasear a 2 huérfanas la pondría celosa, terminó Lily, su voz aguda. Richard se estremeció. Dicho así, su plan sonaba cruel y manipulador. Ese fue mi pensamiento inicial, admitió. Pero ahora que están aquí, parece incorrecto. Algo en su honesta admisión pareció suavizar ligeramente la guardia de Lily. Deberíamos prepararnos, dijo. Emma necesita un baño. 2 horas después, Richard contrató a una estilista para que visitara su ático. Mientras la mujer tomaba medidas y mostraba muestras de tela, le sorprendió lo naturalmente que participaban las niñas. Emma reía mientras la estilista la medía, mientras Lily discutía las preferencias de color con una sofisticación inesperada. El azul marino complementaría los ojos de Emma, sugirió Lily. ¿Y quizás algo en esmeralda para mí? La estilista asintió con aprobación. Tiene un gusto excelente, jovencita. Richard observó este intercambio con creciente curiosidad. No eran niñas de la calle ordinarias. Sus modales, su forma de hablar, la manera en que se comportaban, todo insinuaba un trasfondo muy alejado de la falta de hogar. Más tarde, mientras almorzaban, Richard sondeó gentilmente. «Lily, ¿dónde aprendiste sobre combinación de colores?». Un destello de alarma cruzó su rostro antes de que se recompusiera. «Libros», respondió vagamente. «La biblioteca deja leer a cualquiera gratis». Cuando llegó la ropa nueva esa tarde, la transformación fue sorprendente. Vestida con un sencillo pero elegante vestido esmeralda, Lily parecía cualquier niña rica del círculo social de Richard. Emma, con su vestido azul marino con ribetes blancos, estaba absolutamente adorable. «Ambas se ven maravillosas», dijo Richard, con genuina calidez en su voz. Emma sonrió radiante, pero la respuesta de Lily lo tomó por sorpresa. «Sabemos cómo interpretar nuestros papeles, señor Montgomery», dijo en voz baja. «Solo recuerde que esto es temporal». Mientras Richard las observaba examinar sus reflejos en el espejo del pasillo, se preguntó qué secretos ocultaban estas misteriosas niñas y por qué, a pesar de su buen juicio, se sentía cada vez más protector con ambas. El día de la boda amaneció con un sol brillante entrando por las ventanas del ático. Richard se ajustó la corbata, revisando su reflejo una última vez. Los últimos 2 días con Lily y Emma habían sido sorprendentemente agradables. A pesar de la continua cautela de Lily, las niñas se habían adaptado a su hogar con notable facilidad. «¿Señor Montgomery?», la vocecita de Emma llamó desde el umbral. «¿Nos vamos pronto?». Richard se giró y sintió que se le cortaba la respiración. Emma estaba allí, con su vestido azul marino, su cabello arreglado en perfectos tirabuzones adornados con una simple cinta. Tenía una gracia natural que desafiaba su corta edad. «Te ves hermosa, Emma», dijo sinceramente. Ella sonrió, revelando un diente frontal faltante. «Lily me ayudó. Es muy buena con esas cosas del cabello». Como si fuera una señal, Lily apareció detrás de su hermana. El vestido esmeralda complementaba su cabello castaño rojizo, que estaba recogido en un elegante semirrecogido. Se veía equilibrada, serena y mucho mayor que sus años. «Estamos listas», declaró simplemente, aunque Richard detectó un ligero nerviosismo en su voz. «Recuerde nuestro acuerdo», añadió. «Interpretamos nuestros papeles, asistimos a esta boda y luego usted nos ayuda con». «Recuerdo», interrumpió Richard, consciente de que Emma escuchaba atentamente.
Las hermanas finalmente habían revelado lo que querían a cambio: ayuda para encontrar a un pariente lejano que, según afirmaban, podría acogerlas. Y cumplo mis promesas. El viaje a la finca de los Harrington fue silencioso. Por el espejo retrovisor, Richard observaba a las niñas contemplar los cuidados paisajes del distrito más rico de Seattle. Emma señalaba con entusiasmo fuentes y jardines, mientras Lily observaba todo con ojos calculadores. ¿Por qué te dejó tu prometida?, preguntó Emma de repente, rompiendo el silencio. Richard casi da un volantazo. Emma, la reprendió Lily. Está bien, dijo Richard, ordenando sus pensamientos. Elizabeth quería hijos. Yo no puedo tenerlos. A veces, las personas quieren cosas diferentes de la vida. Qué triste, declaró Emma. Serías un buen papi. Su inocente comentario golpeó profundamente a Richard. Antes de que pudiera responder, llegaron a su destino, una imponente mansión con extensos terrenos decorados para una boda lujosa. ¡Guau!, susurró Emma mientras se acercaban a la entrada, donde invitados con atuendos de diseñador se mezclaban en una alfombra roja mientras los fotógrafos capturaban cada llegada. Richard sintió un momento de pánico. ¿En qué había estado pensando al llevar a dos niñas a esta situación? Pero cuando miró a las niñas, se quedó atónito por su transformación. Lily estaba erguida, con una postura perfecta, mientras Emma sonreía dulcemente, sosteniendo la mano de su hermana. ¿Listas?, preguntó. Lily asintió. Recuerde, somos sus sobrinas de visita desde Boston. Nuestros padres están viajando al extranjero. Richard no había sugerido esta coartada, Lily la había elaborado ella misma. En el momento en que pisaron la alfombra roja, las cabezas se giraron. Los susurros se extendieron entre la multitud. Richard guió a las niñas hacia adelante, una mano suavemente sobre el hombro de cada una. Entonces la vio. Elizabeth, hablando con invitados cerca de la entrada. Estaba radiante con su atuendo previo a la ceremonia, su cabello rubio elegantemente peinado. Cuando vio a Richard, su sonrisa vaciló momentáneamente. Sus ojos se posaron en las niñas, la confusión evidente. Luego se excusó y se acercó a ellos. Richard, dijo, su voz controlada. No esperaba que vinieras. No me lo perdería, respondió él con fluidez. La mirada de Elizabeth se detuvo en Lily y Emma. ¿Y quiénes son estas encantadoras jovencitas? Antes de que Richard pudiera responder, Lily dio un paso adelante con perfecta elegancia. Soy Lily y esta es mi hermana Emma, dijo, su voz clara y segura. Es un placer conocerla, señorita Carter. Su lugar es absolutamente exquisito. Elizabeth parpadeó, claramente desconcertada por la sofisticada respuesta de Lily. Gracias, logró decir, sus ojos lanzando miradas interrogantes a Richard. Emma tiró del vestido de Elizabeth. Sus flores son bonitas. ¿Son peonías? A mi mami le encantaban las peonías. La expresión de Elizabeth cambió de confusión a algo más duro. ¡Qué encantador!, dijo, su tono sugiriendo lo contrario. Richard, no sabía que tenías amigas tan jóvenes. Hay muchas cosas que no sabes de mí ahora, Elizabeth, respondió Richard, sintiendo una inesperada oleada de orgullo mientras estaba junto a las dos niñas. El gran salón de baile resplandecía con candelabros de cristal y arreglos florales, exudando riqueza y elegancia por cada rincón. Mientras Richard guiaba a Lily y Emma a través de la multitud, los murmullos los seguían como sombras persistentes. ¿Quiénes son esas niñas? ¿Montgomery adoptó? Pensé que no podía tener hijos. Richard sintió surgir un instinto protector mientras navegaban por el mar de miradas curiosas. Emma se aferró a su mano con fuerza, mientras Lily caminaba a su lado con notable compostura, sus ojos observando todo con silenciosa intensidad. Richard Montgomery. Resonó una voz estentórea. Gregory Winters, el tío de Elizabeth y uno de los banqueros más influyentes de Boston, se acercó con una copa de champán en la mano. Empezaba a pensar que no vendrías, Gregory. Richard asintió cortésmente. No me lo perdería. La mirada de Gregory se desvió hacia las niñas. ¿Y quiénes podrían ser estas? Una sonrisa elegante. Soy Lily, señor, y esta es mi hermana Emma.
Es un placer conocerlo. Las pobladas cejas de Gregory se alzaron ante su elocuente presentación. Vaya, qué bien hablas. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras estudiaba su rostro. Sabes, me recuerdas a alguien. La sonrisa de Lily permaneció fija, pero Richard notó que sus hombros se tensaban. Supongo que tengo una de esas caras. Murmuró Gregory, poco convencido. ¿Y cómo conoces a Richard? Son mis invitadas, intervino Richard con suavidad. Eso es todo lo que importa. Emma, que había estado observando en silencio, de repente señaló al cuarteto de cuerda en la esquina. Están tocando las 4 estaciones de Vivaldi, el movimiento de primavera, ¿verdad? Su pequeño rostro se iluminó. Mami solía tocar eso en el piano. La expresión de Gregory cambió de escepticismo a sorpresa. ¿Conoces tu música clásica, jovencita? Lily apretó la mano de su hermana en advertencia, pero el daño estaba hecho. El interés de Gregory se había despertado. Montgomery, dijo, bajando la voz, ¿de dónde salieron realmente estas niñas? Richard sintió un destello de irritación. ¿Importa? Ahora, si nos disculpas. Mientras se alejaban, Richard sintió que Elizabeth observaba desde el otro lado de la habitación, sus ojos siguiéndolos con creciente sospecha. Se inclinó al nivel de Lily. ¿Todo bien? La fachada compuesta de Lily se resquebrajó brevemente. No deberíamos haber venido. La gente está haciendo demasiadas preguntas. Estaremos bien, le aseguró Richard, aunque empezaba a preguntárselo él mismo. ¿Qué ocultaban exactamente las niñas? Encontraron su mesa, elegantemente dispuesta con tarjetas de identificación y elaborados centros de mesa. Mientras se sentaban, apareció Elizabeth, acompañada por su futuro esposo, William Harrington, alto, convencionalmente atractivo, con el aire confiado de la vieja riqueza. Richard, dijo Elizabeth, su voz artificialmente cálida, quería presentarte formalmente a William. Los dos hombres intercambiaron tensos apretones de manos. Y estas deben ser las niñitas de las que todo el mundo habla, comentó William, su tono condescendiente mientras miraba a Lily y Emma. Emma sonrió inocentemente. Su boda es muy bonita, pero Lily dice que es extravagante, completó Lily, y luego añadió con perfecta inocencia, casi como si alguien necesitara demostrar algo. La sonrisa de William se tensó, mientras las mejillas de Elizabeth se sonrojaban. Richard, siseó Elizabeth, dejando toda pretensión de cordialidad. Una palabra en privado. Lo llevó a un reservado tranquilo, lejos de los invitados. ¿A qué juego estás jugando? Demandó. ¿Aparecer con niñas? ¿Son siquiera tuyas? ¿Importaría si lo fueran? Contraatacó Richard. Los ojos de Elizabeth brillaron. No creas que no sé lo que estás haciendo. Esas niñas obviamente vienen de dinero, sus modales, sus conocimientos. No son unas niñas cualquiera. Richard sintió un escalofrío. Elizabeth también lo había notado. Te estoy observando, Richard, advirtió. Si hay algo ilegal en tu acuerdo con esas niñas, lo descubriré. Mientras se alejaba furiosa, Richard miró hacia su mesa. Lily lo observaba atentamente, una mirada de complicidad en sus ojos que sugería que entendía exactamente lo que acababa de ocurrir. Y de repente, Richard se dio cuenta de que podría haberse metido en algo mucho más complicado de lo que había anticipado. La ceremonia de la boda transcurrió con una precisión de postal, aunque Richard apenas notó los votos intercambiados. Su mente seguía divagando hacia las palabras acusatorias de Elizabeth y el misterio que rodeaba a sus jóvenes acompañantes. Durante la elaborada cena que siguió, Richard observó cómo Lily y Emma navegaban por los formales cubiertos con practicada facilidad. Emma sabía exactamente qué tenedor usar para cada plato, mientras Lily entablaba una conversación educada con la pareja de ancianos sentada frente a ellos. «Mi nieta tiene más o menos tu edad», le dijo la mujer a Lily. ¿Asistes a la Academia Westlake? La mayoría de las familias aquí envían a sus hijos allí. Hemos sido educadas en casa, respondió Lily con fluidez. Nuestra educación ha sido poco convencional. La mujer asintió con aprobación. Bueno, tus padres han hecho un excelente trabajo. Hablas notablemente bien. Emma,
que había estado callada, de repente se animó al escuchar a la orquesta comenzar una nueva pieza. Lily, es Tchaikovsky. ¿Recuerdas cuando vimos el cascanueces? La expresión de Lily parpadeó con alarma antes de recomponerse. Sí, Emma, eso fue hace mucho tiempo. Richard captó el desliz. Otra pieza del rompecabezas que no encajaba con niñas que supuestamente vivían en la calle. Al concluir la cena, un hombre distinguido de unos 60 años se acercó a su mesa. Su cabello plateado y su traje a medida exudaban autoridad, y la sala pareció aquietarse a su paso. Juez Harrison, lo saludó Richard, poniéndose de pie respetuosamente. Montgomery, asintió el juez. No esperaba verte aquí. La elección de Elizabeth fue inesperada. Sus ojos se desviaron hacia las niñas. Y los ojos del juez se abrieron ligeramente al enfocarse en Lily. «Cielo santo», murmuró. «Me recuerdas a Victoria Blackwood. El parecido es notable». Lily palideció visiblemente. Emma miró a su hermana, la confusión cruzando su pequeño rostro. «Me temo que se equivoca», dijo Lily, su voz firme a pesar de su obvio malestar. El juez Harrison estudió su rostro atentamente. «Quizás. Aunque raramente olvido una cara, especialmente una de un caso tan notorio». Asintió cortésmente antes de marcharse, dejando un silencio incómodo a su paso. «¿Quién es Victoria Blackwood?», preguntó Richard en voz baja. «Nadie», respondió Lily demasiado rápido. «Está confundido». La orquesta comenzó a tocar un vals y los invitados se movieron a la pista de baile. Richard, sintiendo que Lily necesitaba una distracción, se levantó y le ofreció la mano. «¿Me concedes este baile?». Para su sorpresa, ella aceptó, siguiéndolo hasta el borde de la pista de baile. Richard colocó torpemente las manos en la posición correcta, dándose cuenta de que no había considerado que Lily podría no saber bailar vals. Su preocupación resultó innecesaria. Lily siguió su guía perfectamente, sus movimientos gráciles y practicados. «Bailas como alguien que ha tenido clases», observó Richard cuidadosamente. Los ojos de Lily se encontraron con los suyos, calculadores. «Quizás solo aprendo rápido». «Y tu hermana conoce la música clásica y la etiqueta de cenas formales», continuó Richard en voz baja. «Lily, puedes confiar en mí». «¿Quiénes son realmente?». Por un momento, la vulnerabilidad brilló en su rostro. Luego, sus barreras volvieron a levantarse. «No somos nadie, señor Montgomery. Solo dos niñas tratando de sobrevivir». Al otro lado de la habitación, Elizabeth los observaba bailar, su expresión ensombreciéndose. Le susurró algo a William, quien asintió y discretamente abandonó el salón de baile, teléfono en mano. Cuando la música terminó, Richard notó a Emma sentada sola en su mesa, luciendo inusualmente apagada. «¿Qué pasa?», preguntó, agachándose a su lado. «Extraño mi casa», susurró, las lágrimas brotando de sus ojos. «Nuestra verdadera casa». Antes de que todo se rompiera, Lily intervino rápidamente. «Emma, recuerda lo que hablamos. Algunas cosas las mantenemos en privado». Richard miró entre las hermanas, las piezas encajando lentamente. No eran solo niñas sin hogar. Estaban huyendo de algo o de alguien. Y ahora se dio cuenta, con creciente preocupación, que su impulsiva decisión podría haberlos puesto a todos en peligro. La velada avanzó con bailes y champán fluyendo libremente. Richard se encontró cada vez más atraído por el misterio de Lily y Emma, pero también disfrutando genuinamente de su compañía. Emma se había animado de nuevo, su tristeza momentánea reemplazada por el asombro infantil ante el esplendor que la rodeaba. «Señor Montgomery», dijo Emma, tirando de su manga mientras estaban cerca de la mesa de postres, «¿podemos probar la fuente de chocolate?». Richard sonrió. «Por supuesto, y sabes que puedes llamarme Richard». Emma sonrió radiante. «¿Richard?». Probó el nombre con cuidado. Ese era el segundo nombre de mi papi. Esta pequeña revelación, la primera información voluntaria sobre su pasado, se sintió significativa. Mientras Richard ayudaba a Emma a navegar por la fuente de chocolate, con cuidado de no manchar su vestido, notó que Lily los observaba con una expresión compleja, en parte cansancio, en parte anhelo. «Le gustas», dijo una voz a su lado.
Richard se giró y encontró a Elizabeth, su vestido de novia brillando bajo las luces del salón. Emma es una niña dulce, respondió Richard con cautela. No me refería a eso. La voz de Elizabeth era aguda. La mayor. Te mira como si estuviera buscando algo. Sus ojos se entrecerraron. He estado preguntando, Richard. Nadie conoce a estas niñas. Aparecieron de la nada, como en esas trágicas noticias sobre trata de menores. Richard sintió una oleada de ira. Esa es una acusación grave, Elizabeth. ¿Lo es? Ella arqueó una ceja. William tiene contactos en servicios infantiles. Una llamada. ¿Hay algún problema? Lily apareció a su lado, su joven rostro con una expresión sorprendentemente formidable. Elizabeth vaciló momentáneamente, claramente sin esperar ser confrontada por una niña. Ningún problema, solo poniéndome al día con un viejo amigo. La mirada de Lily era inquebrantable. No parecía amistoso. La sonrisa de Elizabeth se tensó. Perspicaz la niñita, ¿verdad? Dime, ¿dónde están exactamente tus padres, Elizabeth? Richard advirtió. Nuestros padres se fueron, declaró Lily rotundamente. Pero eso no nos convierte en casos de caridad ni en víctimas. Elizabeth se inclinó ligeramente. Hablas como alguien mucho mayor de lo que pareces. Me pregunto por qué será. Antes de que Lily pudiera responder, la organizadora de la boda se acercó, solicitando la presencia de Elizabeth para el corte del pastel. Con una última mirada sospechosa, se marchó. Es peligrosa, dijo Lily en voz baja una vez que Elizabeth estuvo fuera de alcance. Richard asintió. Estoy empezando a verlo. Dudó, luego añadió. Lily, si tú y Emma están en algún tipo de problema. La expresión de Lily se cerró. Podemos cuidarnos solas. No deberían tener que hacerlo, dijo Richard amablemente. Son niñas. Algo brilló en sus ojos. ¿Dolor, quizás, o un duelo largamente reprimido? Dejamos de ser niñas el día que murieron nuestros padres. La cruda honestidad de su declaración dejó a Richard en silencio. Más tarde, mientras continuaba la recepción, Richard notó a Emma bostezando. Encontrando un rincón tranquilo con sillas cómodas, se sentó con las niñas, lejos del ruido. Emma se acurrucó a su lado, su pequeña cabeza finalmente cayendo contra su brazo mientras se dormía. ¿Confía en ti?, observó Lily, su voz más suave de lo que la había escuchado antes. ¿Y tú?, preguntó Richard. Lily lo consideró. Estoy en ello. Se sentaron en un silencio cómplice, observando la celebración desde la distancia. Richard sintió una extraña satisfacción invadirlo, una que no había experimentado en años. Tu exprometida sigue mirando hacia aquí, notó Lily. Está celosa. Richard miró a Elizabeth, quien efectivamente los observaba mientras fingía escuchar a un invitado. No de mí, dijo. De lo que cree que representamos. Una familia, susurró Lily, casi para sí misma. La palabra quedó suspendida entre ellos, frágil y cargada de significado. Richard miró a Emma durmiendo pacíficamente contra él, luego a la expresión reservada pero suavizada de Lily, y sintió que algo cambiaba dentro de su corazón. Esta farsa había comenzado como una forma de salvar las apariencias en un evento incómodo. Ahora, sentado aquí con estas misteriosas niñas, Richard se dio cuenta de que se había convertido en algo más, algo real e inesperadamente precioso. Mientras la recepción de la boda alcanzaba su punto álgido, Richard notó a William abriéndose paso entre la multitud hacia Elizabeth. Conversaron en voz baja, y William le mostró algo en su teléfono. Los ojos de Elizabeth se abrieron de par en par antes de lanzarse a través de la habitación hacia donde Richard estaba sentado con las niñas. Deberíamos irnos, dijo Richard en voz baja a Lily, una creciente sensación de inquietud en su estómago. Lily siguió su mirada y asintió, despertando suavemente a Emma. Hora de irse, M. Mientras se levantaban para salir, Gregory Winters los interceptó, su jovialidad anterior reemplazada por una expresión seria. Montgomery. Una palabra, dijo, llevando a Richard ligeramente lejos de las niñas. Estuve preguntando, Gregory bajó la voz. ¿Esas niñas? Hay una situación de la que quizás no estés al tanto.
El corazón de Richard latió más rápido. ¿Qué situación? El caso Blackwood, dijo Gregory significativamente. Seguramente recuerdas a Charles y Victoria Blackwood, los filántropos que murieron en ese terrible accidente hace 2 años. El nombre encajó. El juez Harrison lo había mencionado antes. Richard recordaba vagamente titulares sobre una pareja adinerada muerta en la explosión de un yate, pero no había seguido la historia. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó Richard con cautela. Tenían 2 hijas, continuó Gregory, mirando a Lily y Emma, que desaparecieron misteriosamente de la custodia de sus abuelos poco después. Hubo especulaciones sobre juego sucio, disputas de herencia. Richard sintió como si el suelo se inclinara bajo sus pies. ¿Crees? ¿Estoy seguro?, susurró Gregory. Esa es la cara de Victoria Blackwood en esa niña. Mismos ojos, mismo porte. Los Blackwood eran prominentes en la sociedad de Boston. Los conocí varias veces. Richard miró a Lily, que los observaba atentamente mientras sostenía protectoramente la mano de Emma. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Richard. Porque, la expresión de Gregory se volvió grave. Si esas son las niñas Blackwood, hay gente buscándolas. Gente poderosa. Y el futuro esposo de Elizabeth acaba de hacer una llamada telefónica. Richard agradeció rápidamente a Gregory antes de regresar con las niñas. Nos vamos ahora. Se movieron rápidamente hacia la salida, pero Elizabeth se interpuso en su camino, William a su lado. ¿Ya se van?, preguntó, su voz melosa. Las autoridades quizás quieran hablar con ustedes primero. El agarre de Lily se tensó en la mano de Emma. William sonrió con suficiencia, el teléfono celular visible en su bolsillo. Lo que sea que creas saber, Elizabeth, dijo Richard con calma, estás cometiendo un error. ¿Lo estoy?, desafió. Las niñas Blackwood llevan desaparecidas más de 1 año. Su abuelo ha ofrecido una recompensa sustancial por información sobre su paradero. Emma miró a Lily, confusión y miedo en sus ojos. Lily. Richard sintió una oleada de protección. Nos vamos, repitió firmemente, interponiéndose entre Elizabeth y las niñas. La policía ya está en camino, dijo William con aire de suficiencia, junto con un representante de la familia Blackwood. Richard tomó una decisión en una fracción de segundo. Agachándose al nivel de Emma, susurró, ¿confías en mí? Ella asintió sin dudarlo. Entonces sígueme, dijo, mirando a Lily, quien le dio un asentimiento apenas perceptible. Richard las condujo hacia la cocina en lugar de la salida principal. Un camarero al que le había deslizado un billete de $100 antes mantuvo abierta una puerta de servicio. Se deslizaron, saliendo a un área de estacionamiento trasera donde esperaba el auto de Richard, las llaves ya con el valet. Mientras se alejaban, Richard revisó el espejo retrovisor. Emma parecía asustada, pero la expresión de Lily era de resignada determinación. Lily, dijo Richard suavemente, creo que es hora de que me cuentes toda la verdad. Ella miró por la ventana las luces de la calle que pasaban, su joven rostro reflejando años de carga. No podemos volver a tu apartamento, dijo finalmente. Buscarán allí primero. Lo sé, respondió Richard. Tengo una cabaña a unas 2 horas de aquí. Lily asintió, luego se giró para mirarlo de frente. Los Blackwood eran nuestros padres, admitió, su voz apenas un susurro. Y nuestro abuelo es la razón por la que estamos huyendo. La mañana siguiente trajo cielos grises y una lluvia suave a la cabaña enclavada en el bosque a las afueras de Seattle. Richard estaba sentado en la rústica mesa de la cocina, 2 tazas de chocolate caliente humeantes ante él, mientras esperaba que las niñas despertaran. La noche anterior, el agotamiento los había vencido a todos. Después de llegar a la aislada cabaña, Emma se había dormido casi inmediatamente en una de las habitaciones de invitados. Lily, a pesar de su evidente fatiga, solo había accedido a regañadientes a descansar, arrancándole a Richard la promesa de que hablarían por la mañana. El sonido de pequeños pasos interrumpió sus pensamientos. Emma apareció en el umbral, con el pelo revuelto por el sueño, agarrando su gastado osito de peluche. Buenos días, dijo Richard suavemente. Chocolate caliente, Emma asintió y se subió a la silla.
¿Lily sigue durmiendo? Estoy aquí, respondió Lily, entrando en la cocina con el cansancio de alguien mucho mayor. Miró las tazas de chocolate caliente, luego a Richard. ¿Quieres saberlo todo? Solo lo que te sientas cómoda compartiendo, respondió Richard, deslizándole una taza. Emma miró entre ellos, sintiendo la tensión. ¿Puedo contarle sobre mami? ¿Y papi, Lily? Por favor. Lily vaciló, luego asintió lentamente. Nuestro papi hacía edificios, comenzó Emma, calentándose las manos alrededor de la taza. Altos, con mucho vidrio, y mami tocaba música y ayudaba a la gente. Charles y Victoria Blackwood, completó Richard suavemente. Tu padre era arquitecto y tu madre concertista de piano que dirigía una fundación de arte para niños. Los ojos de Lily se abrieron ligeramente. ¿Has estado investigando? Después de que nos fuimos de la boda, admitió Richard, necesitaba entender. Lily pareció tomar una decisión. Después de que murieron nuestros padres, fuimos a vivir con nuestro abuelo, Edmund Blackwood. Al principio parecía amable, pero luego, miró a Emma, midiendo claramente sus palabras, empezó a cambiar nuestros nombres, nuestras apariencias. No nos dejaba hablar de nuestros padres. Estaba obsesionado con controlarlo todo. Era malo, intervino Emma. Me quitó mi osito y dijo que era demasiado mayor para juguetes. Descubrimos que estaba tratando de obtener el control de nuestros fondos fiduciarios, continuó Lily, su voz endureciéndose. Necesitaba la tutela para acceder al dinero que nuestros padres nos dejaron. Una noche lo escuché hablar de enviar. Nos ha internado separados en el extranjero. Así que huyeron, concluyó Richard. Lily asintió. Hemos estado escondidas casi un año, quedándonos en refugios, a veces con extraños amables. ¿Estábamos bien hasta qué? Un sonido de notificación del teléfono de Richard la interrumpió. Él miró la pantalla y frunció el ceño. ¿Qué es? Preguntó Lily, inmediatamente alerta. Richard giró el teléfono para mostrarles. En la pantalla había un artículo de noticias con el titular, Herederas Blackwood vistas en la boda Harrington Carter, acompañado de una foto borrosa de las niñas. Elizabeth, murmuró Richard. Debe haber avisado a la prensa. El rostro de Lily palideció. Todos nos buscarán ahora. Antes de que Richard pudiera responder, apareció otra notificación. Un mensaje de texto de Marcus, enciende el canal 8 de noticias, ahora. Richard encontró rápidamente el control remoto y encendió el pequeño televisor de la cabaña. El rostro de Elizabeth llenó la pantalla, de pie afuera del lugar de la boda con su vestido de novia, luciendo una expresión de fingida preocupación. Me sorprendió descubrir que estas pobres niñas habían sido manipuladas por mi ex prometido, le decía a un reportero. Estas niñas vulnerables deberían estar con su tutor legal, no ser utilizadas como peones en algún retorcido plan de venganza. La cámara se desplazó para mostrar a William a su lado, asintiendo gravemente. Cuando me di cuenta de quiénes eran, contacté inmediatamente a las autoridades. El abuelo de las niñas ha estado terriblemente preocupado. La escena cambió para mostrar a un anciano distinguido, Edmund Blackwood, su rostro una máscara de preocupación abuelesca. Mis nietas han pasado por mucho trauma después de perder a sus padres. Necesitan ayuda profesional, estabilidad. Ofrezco una recompensa sustancial por información que conduzca a su regreso seguro. Richard apagó el televisor, la mandíbula apretada por la ira. Me están pintando como un secuestrador. El labio inferior de Emma tembló. ¿Nos van a llevar? Richard miró a la niña asustada, luego a Lily, cuyos ojos contenían una mezcla de miedo y desafío. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría todas sus vidas. No, dijo firmemente. Nadie las llevará a ningún lugar donde no quieran ir. Lo prometo. Lily estudió su rostro, buscando engaño. ¿Por qué nos ayudarías? Apenas nos conoces. Richard consideró su respuesta cuidadosamente. Porque a veces la familia no se trata de sangre. Se trata de quien está a tu lado cuando todos los demás te han dado la espalda. La lluvia golpeaba las ventanas de la cabaña mientras Richard hacía llamadas telefónicas en voz baja en un rincón, mientras las niñas se acurrucaban en el sofá.
Emma se había quedado dormida contra su hermana, agotada por las revelaciones de la mañana. Lily permanecía vigilante, sus ojos nunca apartándose de Richard. Era mi abogado, dijo Richard finalmente, volviendo a sentarse frente a ellas. Y un investigador privado en quien confío. Están investigando las actividades de tu abuelo y el estado legal de tu tutela. Lily asintió, acariciando suavemente el cabello de Emma. Tendrá los mejores abogados. Siempre consigue lo que quiere. No esta vez, respondió Richard con tranquila determinación. Pero necesito entender todo si voy a ayudarlas. Los ojos de Lily se volvieron distantes. Después de que murieron nuestros padres, las primeras semanas con el abuelo parecieron normales. Tan normales como podían ser cuando estás de duelo. Pero luego empezó a cambiar cosas. Nuestros horarios se volvieron rígidos. Nos quitaron los teléfonos. No podíamos contactar a nuestros amigos. ¿Las lastimó? Preguntó Richard cuidadosamente. No físicamente, aclaró Lily. Pero él luchó por encontrar las palabras. Estaba borrando quiénes éramos, nuestros recuerdos, el legado de nuestros padres. Incluso despidió a nuestra niñera, que había estado con nosotras desde que nací. ¿Por qué? Presionó Richard suavemente. El dinero, dijo Lily simplemente. Nuestros padres dejaron todo en fideicomisos para Emma y para mí. El abuelo no puede tocarlo sin control sobre nosotras. Sus ojos se endurecieron. Una noche lo escuché por teléfono. Estaba hablando de liquidar la empresa de nuestro padre una vez que asegurara la tutela. Papá pasó su vida construyendo esa empresa. Emma se removió, parpadeando somnolienta. Tengo hambre. Richard sonrió, agradeciendo la interrupción. Haré unos sándwiches. En la pequeña cocina, Richard preparó el almuerzo mientras procesaba todo lo que había aprendido. El caso Blackwood era más complejo de lo que había imaginado. El estudio de arquitectura de Charles Blackwood había sido valorado en más de $100 millones, y la fortuna familiar de Victoria añadía sustancialmente a eso. Las niñas no solo huían de un abuelo autoritario. Huían de alguien que las veía como acceso a una fortuna. Mientras comían, Emma pareció relajarse, parloteando sobre una ardilla que había visto fuera de la ventana. Lily permaneció reservada, pero parecía menos tensa que antes. Necesitamos un plan, dijo Richard finalmente. Elizabeth ha hecho esto muy público. Podemos desaparecer de nuevo, sugirió Lily. Lo hemos hecho antes. ¿Es esa la vida que quieres para Emma? Preguntó Richard suavemente. ¿Siempre huyendo, siempre escondiéndose? La compostura de Lily finalmente se quebró. ¿Qué opción tenemos? Nadie nos creyó antes. La corte se puso de su lado. Él es Edmund Blackwood, respetado hombre de negocios, filántropo, padre afligido que solo quiere cuidar de sus nietas huérfanas. La amargura tiñó sus palabras. Yo les creo, dijo Richard simplemente. Lily levantó la vista, la sorpresa brillando en su rostro. Y creo que puedo demostrar que está detrás de su herencia, no de su bienestar, continuó Richard. Pero necesitamos ser inteligentes al respecto. Hacerlo público ahora las pondría en riesgo. ¿Qué sugiere? Preguntó Lily. Recopilar pruebas, construir un caso, cuando sea el momento adecuado, contraatacar legal y públicamente. Richard se inclinó hacia adelante. Pero primero, debemos abordar las acusaciones de secuestro. Su teléfono sonó. Marcus llamando. Richard respondió, poniéndolo en altavoz. Estás en problemas, amigo mío, dijo Marcus sin preámbulos. La policía está en tu apartamento ahora mismo con una orden de registro. Elizabeth está jugando esto perfectamente. La ex preocupada que descubrió a niñas desaparecidas. Te está pintando como obsesionado y vengativo. Eso no es cierto, exclamó Emma indignada. Hubo una pausa antes de que Marcus respondiera. ¿Es esa una de las niñas? Sí, confirmó Richard. Marcus, huyeron de su abuelo por una buena razón. Está tratando de obtener el control de su herencia. Eso cambia las cosas, dijo Marcus pensativamente. Richard, tengo una idea, pero es arriesgada.
Elizabeth dará una conferencia de prensa mañana sobre las herederas Blackwood desaparecidas. ¿Si aparecieras con las niñas? Absolutamente no, intervino Lily. No nos acercaremos a ella. Richard consideró esto. En realidad, Lily, eso podría ser exactamente lo que necesitamos hacer. No para rendirnos, sino para tomar el control de la narrativa. ¿Cómo? Preguntó Lily con escepticismo. Richard la miró a los ojos, la determinación en los suyos. Contando su historia, a su manera, antes de que alguien pueda silenciarlas de nuevo. Había caído la noche sobre la cabaña. Emma dormía pacíficamente en la habitación, mientras Richard y Lily estaban sentados en la mesa de la cocina, rodeados de computadoras portátiles, documentos legales y notas escritas apresuradamente. Durante las últimas horas, habían estado construyendo su contraataque, con Marcus uniéndose a ellos por videollamada. La conferencia de prensa de Elizabeth está programada para mañana al mediodía en el Centro de Medios Harrington, informó Marcus, su rostro serio en la pantalla. Lo está presentando como una súplica por el regreso seguro de las niñas Blackwood. Tu abuelo también estará allí, Lily. La mandíbula de Lily se tensó. Por supuesto que lo estará. El acto del abuelo preocupado es su especialidad. Mi contacto en servicios infantiles envió información interesante, dijo Richard, deslizando una carpeta sobre la mesa. Hubo 3 informes separados presentados por su antigua niñera expresando preocupaciones sobre el comportamiento de su abuelo después de la muerte de sus padres. Los 3 fueron misteriosamente desestimados. Olivia intentó ayudarnos, confirmó Lily en voz baja. El abuelo la hizo desaparecer también. Las cejas de Marcus se alzaron. ¿Desaparecer como en? No, aclaró Lily rápidamente. Amenazó el estatus migratorio de su familia. Tuvo que irse del país. Richard tomó nota. Necesitamos encontrarla. Su testimonio sería invaluable. Ya estoy en ello, respondió Marcus. Mi investigador la está rastreando en Costa Rica. Lily estudió el plan de batalla que habían desarrollado. ¿Realmente crees que esto funcionará? Es arriesgado, admitió Richard. Pero que tú y Emma hablen directamente al público lo cambia todo. La narrativa deja de ser sobre un exprometido vengativo y comienza a ser sobre 2 niñas luchando por sus derechos. ¿Y si el abuelo intenta llevarnos allí mismo? Preguntó Lily, la preocupación evidente en su joven voz a pesar de sus intentos de parecer fuerte. Por eso estamos organizando la presencia de la jueza Catherine Winters, explicó Richard. Es hermana de Gregory y tiene reputación de ser ferozmente protectora de los intereses de los niños. Ha aceptado emitir una suspensión de emergencia sobre cualquier ejecución de custodia hasta que se pueda llevar a cabo una audiencia adecuada. Lily pareció escéptica. Los jueces se pusieron del lado del abuelo antes. No tenían todos los hechos, replicó Richard. Y no habían visto esto. Giró su computadora portátil para mostrarle un correo electrónico de su investigador. Adjuntos había documentos financieros que mostraban sumas sustanciales transferidas de las cuentas de Edmund Blackwood a sociedades offshore poco después de obtener la tutela temporal. Ya está moviendo dinero, susurró Lily, la ira brillando en sus ojos. El dinero de nuestros padres. Precisamente, dijo Richard. Y eso es solo el comienzo. Mi equipo encontró un borrador de propuesta para liquidar Blackwood Architects y vender sus activos a un desarrollador en Dubái. Las manos de Lily temblaron ligeramente. Papá amaba esa empresa. La construyó de la nada. Richard extendió la mano sobre la mesa y cubrió suavemente la pequeña mano de ella con la suya. Sé lo que es que te quiten algo precioso. No dejaré que eso les suceda a ti y a Emma. Lily no se apartó, lo que Richard tomó como una señal significativa de confianza. Hay una cosa más, intervino Marcus. La conferencia de prensa de Elizabeth es una trampa. Espera que o te escondas, haciéndote parecer culpable, o aparezcas solo para defenderte, haciéndote parecer desesperado. No esperará que vayamos los 3, concluyó Richard. Exactamente, y ciertamente no esperará que tengas pruebas y representación legal listas, Marcus sonrió sombríamente. El elemento sorpresa es crucial. Mi auto los recogerá a las 11 de la mañana.
Entrada trasera, sin cámaras. Cuando terminó la llamada, Richard notó que Lily reprimía un bostezo. Deberías descansar un poco, dijo suavemente. Mañana será un día desafiante. Lily vaciló. ¿Richard? ¿Sí? ¿Por qué estás haciendo todo esto por nosotras? ¿De verdad? Sus ojos buscaron los suyos, buscando cualquier señal de engaño. La mayoría de los adultos quieren algo a cambio. Richard consideró su respuesta cuidadosamente. Cuando descubrí que no podía tener hijos propios, pensé que esa parte de mi vida había terminado. Luego aparecieron tú y Emma y, hizo una pausa, la emoción ahogándole la garganta. Las estoy ayudando porque es lo correcto, pero también porque me han ayudado a recordar lo que más importa. Lily lo estudió durante un largo momento antes de asentir lentamente. Buenas noches, Richard, dijo en voz baja, y por primera vez, el cansancio en sus ojos fue reemplazado por algo que se parecía notablemente a la esperanza. Una ligera niebla cubría Seattle mientras el auto de Richard se detenía en la entrada de servicio del centro de medios Harrington. El edificio de vidrio y acero se alzaba sobre ellos, su arquitectura moderna creando una presencia intimidante. Adentro, Elizabeth se estaría preparando para entregar su narrativa cuidadosamente elaborada a la prensa expectante. ¿Están listas ambas?, preguntó Richard, girándose para mirar a Lily y Emma en el asiento trasero. Emma, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul, se aferraba a la mano de su hermana. «Tengo miedo, Lily», susurró. Lily, con un conservador vestido verde que la hacía parecer digna e inequívocamente joven, apretó la mano de su hermana con seguridad. «Recuerda lo que practicamos, M. Solo di la verdad». «La verdad», repitió Emma, asintiendo solemnemente. El teléfono de Richard vibró con un mensaje de Marcus. «Todo listo. La jueza Winters está en posición. Medios completamente reunidos. Blackwood y Elizabeth en el escenario ahora». «Es hora», dijo Richard, su voz firme a pesar de la tensión que le revolvía el estómago. Entraron por la puerta de servicio, donde Marcus los esperaba, vestido impecablemente con un traje oscuro. Sus cejas se alzaron ligeramente al ver a las niñas, su transformación de las niñas de la calle de las que había oído hablar a jóvenes damas equilibradas claramente lo sorprendió. «La conferencia de prensa acaba de comenzar», les informó, guiándolos por los pasillos traseros. «Elizabeth está haciendo su declaración inicial ahora. Tu abuelo luce apropiadamente preocupado para las cámaras». El rostro de Lily se ensombreció ante la mención de su abuelo. Siempre ha sido bueno fingiendo. Llegaron a una entrada lateral de la sala de conferencias principal. A través de la puerta parcialmente abierta, podían ver a Elizabeth en el podio, su expresión una máscara perfecta de preocupación mientras los flashes de las cámaras iluminaban su rostro. «Estas niñas vulnerables necesitan ser devueltas a su amado abuelo», decía Elizabeth, su voz resonando por los altavoces. «Mi ex prometido, Richard Montgomery, en lo que solo puede describirse como un perturbado intento de venganza, ha apartado a estas niñas de su tutor legítimo». Edmund Blackwood estaba cerca, sus rasgos distinguidos dispuestos en una expresión de preocupación abuelesca. «Solo quiero a mis nietas de vuelta», añadió cuando Elizabeth hizo una pausa. «Ya han pasado por mucho, perdiendo a sus padres». Richard sintió a Lily tensarse a su lado. Puso una mano suave sobre su hombro. «Recuerda, ahora controlamos la narrativa». «¿Preguntas?», preguntó Elizabeth a los reporteros reunidos. Una mujer en la primera fila levantó la mano. «Señorita Carter, ¿cómo descubrió la identidad de estas niñas?». Antes de que Elizabeth pudiera responder, Richard asintió a Marcus, quien abrió la puerta por completo. Richard entró en la sala de conferencias, Lily y Emma caminando con confianza a cada lado de él. Un jadeo colectivo recorrió la multitud mientras las cámaras giraban hacia ellos. «Quizás», dijo Richard claramente, su voz resonando en la sala repentinamente silenciosa, «deberían preguntarles a las propias niñas». La perfecta compostura de Elizabeth flaqueó, su boca abriéndose ligeramente en estado de shock. El rostro de Edmund Blackwood se endureció, sus ojos fijos en sus nietas con una intensidad que hizo que Emma se encogiera más cerca de Richard. «¿Richard?». Elizabeth se recuperó rápidamente, su voz dulce con falsa preocupación.
Me alegro mucho de que hayas traído a las niñas a salvo. El señor Blackwood ha estado muy preocupado. Estoy seguro de que sí, respondió Richard con calma, aunque quizás no por las razones que él alega. Los murmullos se extendieron entre los reporteros reunidos mientras sentían desarrollarse la inesperada confrontación. Lily y Emma Blackwood tienen algo que les gustaría decir, continuó Richard, guiando a las niñas hacia el frente de la sala, donde había un segundo micrófono. El personal de seguridad se movió con incertidumbre, buscando la dirección de Edmund Blackwood. Él asintió levemente, calculando claramente que retirar a las niñas por la fuerza se vería terrible ante las cámaras. Lily se acercó al micrófono, su joven rostro notablemente sereno a pesar de las cámaras parpadeantes. Mi nombre es Lily Blackwood. Esta es mi hermana Emma. No estamos desaparecidas y no hemos sido secuestradas. La sala estalló en preguntas. Lily esperó a que el ruido disminuyera antes de continuar. Después de que murieron nuestros padres, nuestro abuelo cambió. Nos aisló, controló cada aspecto de nuestras vidas y comenzó a desmantelar todo lo que nuestros padres construyeron. Su voz clara nunca vaciló. Cuando descubrimos que planeaba separarnos y vender la compañía de nuestro padre, huimos. Vivíamos en la calle cuando el señor Montgomery nos encontró. Emma dio un paso adelante, su pequeña voz sorprendentemente fuerte en el micrófono. El abuelo era malo. Nos quitó nuestras fotos de mami y papi. Dijo que ya no podíamos hablar de ellos. Elizabeth intentó retomar el control. Estas niñas claramente han sido entrenadas. Están confundidas y traumatizadas. No estoy confundida, interrumpió Lily firmemente. Y tenemos pruebas. Marcus dio un paso adelante, distribuyendo carpetas a los reporteros clave en la primera fila. Estos documentos muestran transacciones financieras realizadas por Edmund Blackwood inmediatamente después de obtener la tutela temporal, desviando fondos de los fideicomisos de la familia Blackwood a cuentas offshore. Una mujer alta y digna se levantó de su asiento cerca de la parte de atrás. La jueza Catherine Winters impuso atención sin decir una palabra. Como jueza de tribunal de familia, anunció, encuentro estas acusaciones profundamente preocupantes. Estoy emitiendo una suspensión inmediata de todos los arreglos de custodia en espera de una investigación completa. El rostro de Edmund Blackwood se contrajo de rabia. Esto es absurdo. Son mis nietas. Sí, lo somos, respondió Lily, su voz firme mientras miraba directamente a su abuelo. Pero también somos las hijas de nuestros padres, y no dejaremos que destruyas lo que ellos construyeron. La sala explotó con preguntas mientras los reporteros se apresuraban hacia adelante. La seguridad formó una barrera protectora alrededor de Richard y las niñas. A través del caos, Richard cruzó la mirada con Elizabeth. Su fachada perfecta se había desmoronado, reemplazada por una furia fría al darse cuenta de que su plan cuidadosamente orquestado había fracasado espectacularmente. Mientras los escoltaban a una habitación privada, Emma miró a Richard, su pequeño rostro serio. ¿Lo hicimos bien? Richard se arrodilló a su altura, su corazón lleno de orgullo y algo más profundo que aún no estaba listo para nombrar. Lo hicieron mejor que bien, Emma. Ambas fueron increíblemente valientes. Por primera vez desde que las conoció, la guardia de Lily se desvaneció por completo. Se lanzó a los brazos de Richard en un abrazo espontáneo. Gracias por creernos, susurró, su voz finalmente sonando como la de la niña que realmente era. Por encima de su hombro, Richard podía ver a los reporteros reunidos alrededor de la jueza Winters, quien hablaba con firme autoridad. Edmund Blackwood estaba siendo interrogado por dos hombres de aspecto serio con trajes que Richard reconoció como investigadores de la oficina del fiscal del distrito. La batalla aún no había terminado, pero la primera victoria crucial era suya. Las semanas posteriores a la conferencia de prensa pasaron en un torbellino de reuniones legales, comparecencias judiciales y ajustes a una nueva realidad. El ático de Richard, una vez escaparate del minimalismo moderno, se había transformado drásticamente. Los dibujos de Emma ahora adornaban el refrigerador, coloridos libros de capítulos llenaban las estanterías y un pequeño piano se alzaba en un rincón de la sala de estar. Richard estaba sentado en su escritorio revisando documentos cuando un golpe tentativo interrumpió sus pensamientos.
Lily estaba en el umbral, con expresión seria. Llamaron los abogados, dijo. La jueza Winters tomó su decisión. Richard asintió, indicándole que entrara. Acabo de recibir el correo electrónico. ¿Y? La voz de Lily traicionaba su ansiedad a pesar de su intento de parecer serena. Tu abuelo ha sido permanentemente removido como tutor, confirmó Richard suavemente. El tribunal ha nombrado un fideicomisario independiente para administrar los activos de Blackwood hasta que ambas cumplan la mayoría de edad. Los hombros de Lily se hundieron con alivio. ¿Qué hay de la empresa? ¿La empresa de papá? Blackwood Architects permanece intacta, le aseguró Richard. De hecho, Marcus y yo hemos estado hablando con los antiguos socios de tu padre. Quieren preservar su legado y visión. Lily asintió, absorbiendo esta información. Durante las últimas semanas, Richard había notado que gradualmente se permitía actuar más como la niña que era, aunque los instintos protectores forjados durante su tiempo en las calles permanecían. Hay algo más que debemos discutir, dijo Richard con cuidado. El tribunal necesita asignarles un tutor permanente. Lily se tensó inmediatamente. No nos separarán, ¿verdad? Lo prometieron. Nadie la separará a ti y a Emma, interrumpió Richard suavemente. Pero hay que tomar decisiones sobre su futuro. Antes de que pudiera continuar, Emma irrumpió en la habitación, su rostro iluminado por la emoción. Richard, terminé mi práctica de piano. ¿Quieres oír? Richard sonrió. Por supuesto que sí. Emma lo tomó de la mano, tirando de él hacia la sala de estar, donde esperaba el pequeño piano. Lily la siguió, su ansiedad anterior momentáneamente olvidada. Emma se posicionó cuidadosamente en el banco, sus pequeños dedos preparados sobre las teclas con determinación. La melodía que surgió fue simple, pero tocada con sentida concentración, para Elisa, la pieza que Emma había mencionado una vez que su madre le enseñó. Cuando terminó, Richard aplaudió sinceramente. Eso fue hermoso, Emma. Mami solía tocarla mucho mejor, dijo Emma, con un dejo de tristeza en su voz. Pero decía que estaba aprendiendo rápido. Estaría muy orgullosa de ti, dijo Richard en voz baja. Emma le sonrió radiante antes de saltar para buscar sus útiles de dibujo, dejando a Richard y Lily solos. Está feliz aquí, observó Lily en voz baja. ¿Y tú? Preguntó Richard, volviéndose hacia ella. Lily consideró la pregunta cuidadosamente. Ya no siento miedo. Eso es nuevo. Lily, comenzó Richard, eligiendo sus palabras con cuidado, he estado pensando mucho en lo que sucederá después, para todos nosotros. ¿Quieres que nos quedemos?, declaró ella simplemente. Muchísimo, admitió Richard. Estas últimas semanas, tenerlas a ambas aquí, ha cambiado todo para mí. Lily estudió su rostro con la perspicacia que lo había impresionado desde su primer encuentro. Nunca pensaste que tendrías una familia. ¿No?, asintió. Cuando descubrí que no podía tener hijos, pensé que esa puerta estaba cerrada para siempre. Y ahora me doy cuenta de que la familia no siempre es lo que esperas que sea. La voz de Richard se suavizó. A veces te encuentra cuando menos lo esperas. Una pequeña sonrisa genuina, aún rara pero cada vez más frecuente, se extendió por el rostro de Lily. A Emma le gustaría eso. Ya considera esto como su hogar. ¿Y tú?, preguntó Richard suavemente. Lily miró alrededor del apartamento, observando los sutiles cambios que marcaban su presencia. Comenzó pensativamente, creo que nuestros padres querrían que estuviéramos en un lugar seguro, con alguien que se preocupe por nosotras, no solo por nuestra herencia. Richard sintió que su corazón se expandía con una calidez que nunca antes había experimentado. He presentado la documentación preliminar para la adopción, dijo con cautela. Pero solo si eso es lo que ambas quieren. Durante un largo momento, Lily guardó silencio. Luego, con la seriedad de alguien que toma una decisión monumental, asintió. Creo que nos gustaría mucho. Desde el pasillo llegó la voz de Emma, brillante de emoción. ¿Puedo llamarte papá entonces? Justo cuando la vida se asentaba en un ritmo cómodo, llegó una carta inesperada que amenazaba con perturbarlo todo. Richard miró el sobre de aspecto oficial, un temor familiar acumulándose en su estómago. ¿Qué es?
Preguntó Marcus, notando la expresión de Richard durante su almuerzo de trabajo. Catherine Newman está solicitando la custodia de las niñas, respondió Richard, su voz tensa. Afirma ser prima segunda de su madre. Marcus frunció el ceño. ¿Después de 3 meses? Momento conveniente, ahora que la publicidad ha disminuido y su futuro financiero está asegurado. Exactamente, asintió Richard sombríamente. La audiencia está programada para la próxima semana. Esa noche, Richard luchó por cómo decírselo a las niñas. Las encontró en la sala de estar, Lily ayudando a Emma con sus deberes de matemáticas. Su fácil camaradería, la forma en que habían transformado su ático estéril en un hogar cálido, hacía que la amenaza de perderlas fuera insoportable. Necesitamos hablar, dijo suavemente, sentándose frente a ellas. Lily inmediatamente sintió que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Richard explicó la situación con el mayor cuidado posible, observando sus rostros en busca de reacciones. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, mientras que la expresión de Lily se endureció hasta convertirse en la máscara protectora que no había visto en semanas. Ni siquiera nos conoce, susurró Emma. ¿Por qué nos querría? Dinero, respondió Lily sin rodeos. Ahora que el abuelo no puede controlar los fideicomisos, ella quiere intentarlo. Richard asintió. Eso es lo que sospecha mi abogado también. Emma se aferró a su osito de peluche con fuerza. No quiero ir con ella. Quiero quedarme contigo. Deberíamos huir, sugirió Lily de repente, su voz adquiriendo una cualidad urgente que alarmó a Richard. Esta noche. ¿Lo hicimos antes? No, interrumpió Richard firmemente. Huir no es la respuesta. Enfrentaremos esto juntos, legalmente. Pero, ¿y si perdemos? Desafió Lily, el miedo rompiendo su fachada serena. Richard se arrodilló ante ella, tomando suavemente sus manos. Lily, te prometo esto, nunca dejaré de luchar por ambas. Pero necesito que confíes en mí. Huir ahora solo perjudicaría nuestro caso. Lily estudió su rostro atentamente, buscando cualquier señal de engaño. ¿Realmente crees que podemos ganar? Sí, afirmó Richard. La jueza Winters conoce su historia. La evidencia contra su abuelo se aplica a cualquiera que busque el control de su herencia. ¿Y si, comenzó Emma vacilante, y si les decimos que te elegimos a ti? Richard sonrió suavemente. Eso importa mucho, Emma. El tribunal considera las preferencias de los niños, especialmente de niños elocuentes e inteligentes como ustedes dos. Esa noche, después de que las niñas se fueran a la cama, Richard se paró en el umbral de su habitación, observándolas dormir. Emma se aferraba a su osito de peluche, mientras la mano de Lily se extendía protectoramente hacia su hermana, incluso en sueños. En ese momento, Richard supo con absoluta certeza que haría lo que fuera necesario para mantener unida a su nueva familia. Estas niñas habían sanado algo en el que ni siquiera sabía que estaba roto. No dejaría que nadie se las llevara. El tribunal de familia estaba en silencio mientras la jueza Winters revisaba los documentos finales ante ella. Richard estaba sentado con Lily y Emma a un lado de la sala, Catherine Newman y su abogado, al otro. La ropa de diseñador y la manicura perfecta de la mujer no podían ocultar la mirada calculadora en sus ojos mientras miraba a las niñas. Antes de anunciar mi decisión, dijo la jueza Winters, me gustaría escuchar a Lily y Emma Blackwood. Lily se levantó primero, su postura recta a pesar de su nerviosismo. Su señoría, cuando nuestros padres murieron, lo perdimos todo. No solo a ellos, sino nuestro sentido de seguridad, nuestro hogar, nuestras identidades. Su joven voz resonó claramente por la sala del tribunal. Hasta que conocimos a Richard, solo estábamos huyendo y sobreviviendo. Emma se unió a su hermana, su pequeña mano aferrada a la de Lily. Richard no nos trata como si fuéramos solo dinero. Me ayuda con el piano y me escucha cuando hablo de mi mami y mi papi. Guarda su foto junto a mi cama para que pueda darles las buenas noches. La jueza Winters asintió pensativamente. ¿Y qué hay de la señorita Newman? Es pariente de sangre de ustedes. Nunca la habíamos conocido antes de la audiencia de la semana pasada, respondió Lily honestamente. Nunca vino al funeral de nuestros padres.
Nunca nos buscó cuando vivíamos en la calle. Richard sintió una oleada de orgullo por su compostura y claridad. La jueza Winters se volvió hacia Catherine Newman. Señorita Newman ha afirmado una profunda preocupación por las hijas de su prima, sin embargo, no hay evidencia de que haya intentado contactarlas antes de que su sustancial herencia fuera asegurada por el tribunal. Newman se removió incómoda. Solo recientemente me enteré de su situación. A pesar de la extensa cobertura nacional de noticias, la jueza Winters arqueó una ceja. Richard contuvo la respiración mientras la jueza Winters revisaba sus notas una última vez. Es la conclusión de este tribunal que los mejores intereses de Lily y Emma Blackwood se servirán otorgando la tutela legal completa a Richard Montgomery, con procedimientos de adopción a seguir. Miró directamente a las niñas. Sus padres estarían orgullosos de su valentía. Fuera del juzgado, bajo un raro rayo de sol de Seattle, Emma se lanzó a los brazos de Richard. «¡Ganamos! Nos quedamos juntos». Richard la abrazó con fuerza, luego extendió un brazo para incluir a Lily, quien se unió al abrazo sin dudarlo. «Ahora somos realmente una familia», declaró Emma. «Hemos sido una familia desde hace un tiempo», corrigió Richard suavemente. «Hoy solo lo hace oficial». Más tarde esa tarde, en el jardín de lo que ahora era verdaderamente su hogar, Richard y las niñas plantaron un joven cerezo. «En memoria de Charles y Victoria Blackwood», dijo Richard mientras Emma apisonaba cuidadosamente la tierra alrededor de la base del arbolito. «Para que siempre sean parte de nuestro nuevo comienzo». Lily, que había mantenido la compostura durante todo el emotivo día, finalmente dejó caer las lágrimas. «Gracias por no rendirte con nosotras», susurró. Richard se arrodilló a su lado. «Gracias por mostrarme lo que realmente significa la familia». Mientras los tres estaban juntos bajo la dorada luz de la tarde, Richard reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. Lo que había comenzado como un intento equivocado de salvar las apariencias en la boda de una ex se había convertido en el capítulo más significativo de su vida. La familia no se trataba de sangre o biología. No se trataba de lo que no podías tener o lo que habías perdido. La familia se trataba de elegirse mutuamente cada día, a través de dificultades y alegrías por igual. Se trataba de construir algo nuevo a partir de los pedazos rotos del pasado. Se trataba, simplemente, de amor.